esto es un poco triste, o no un poco triste, es triste. Un hecho que ha acaecido aquí en San Francisco de Macorís. Hechos violentos continúan en San Francisco de Macorís, otras zonas del país. Los hechos violentos continúan generando preocupación en la ciudad de San Francisco de Macorís, así como en otras localidades del país, donde en los últimos días se han registrado situaciones lamentables que enlutan a familia dominicana. El caso más reciente ocurrido esta noche, la noche de anoche, de este miércoles, cuando según informaciones no oficiales, una mujer habría causado la muerte de su hermana menor de edad durante un confuso incidente registrado en esta ciudad. De acuerdo con los datos preliminares, el hecho habría ocurrido en el sector Taína, aunque esta información está en curso, en proceso, y aún no ha sido confirmada por las autoridades. Versiones extraoficiales indican que la mujer realizó varios disparos contra su hermana, presuntamente una menor de 13 años, resultando también herido un hombre que se encontraba en el lugar y cuya identidad no ha sido establecida. Lamentablemente este suceso quedó captado en cámaras de seguridad de la zona. En los videos que han sido difundidos por medios digitales locales, se observa el momento en que ambas hermanas sostienen una discusión. Tras el hecho, varias personas acudieron al área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl, donde fueron trasladados los involucrados. ¿Pero y qué es esto? Pregunta del día. ¿Considera que la violencia en el entorno familiar está siendo subestimada por la sociedad y las instituciones? Háganos el feedback. 829-451-3381 a través de la línea del WhatsApp. Señores, pero ¿y qué es lo que está pasando? Estos acontecimientos de verdad afectan no solo a las víctimas o a los afectados o la familia involucrada. Uno no se espera que entre hermanos, más allá de la simple discusión que es normal y discrepancia que es normal, y el no ponerse de acuerdo en ocasión y luego termina siendo hermanos. No es posible que uno encuentre hechos de esta naturaleza y mujeres. Normal es pensar que dos hermanos se puedan entrar a puñetazos, pero de ahí a que se utilice armas con el propósito de herir o matar, la verdad que nos entristece y nos coloca en un estado de shock, de un shock social. Esto afecta a toda la sociedad cuando se mueve como hilo conductor, impacta a la sociedad de que se den hechos de esta naturaleza con tanta furia, con tanta falta de hermandad en la palabra, falta de hermandad. Y eso tiene que trastocar muy sensible al Estado, que es el garante y el agente conductor de la conducta o del control de la conducta social en la República Dominicana, o todo Estado. Obviamente que no se podría, sabemos que no se podría tener una seguridad para cada ser humano, pero en la familia, ¿qué valores está albergando la familia cuando entre hermanos se puede
matar. Eso para nosotros llama poderosamente la atención a las autoridades, sobre todo a las autoridades de salud, Policía Nacional, para buscar un mecanismo, en este caso el Ministerio Público, porque tengo entendido que la hermana homicida ha emprendido la huida o no está detenida aún, pero hay que reflexionar hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia la familia. Está saliendo un producto defectuoso y vimos luego ahí otra persona otra mujer que sale con un machete, porque ya habían puesto en control a la homicida. Creo que era la que estaba en el suelo con alguien que la sujetaba por la espalda, tratando de que ya parara esa parte ahí, como se ve. Eso no puede ser que esto esté sucediendo en la sociedad dominicana. Qué pena que esta familia se ve involucrada en este hecho. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Carolina Rosa Medina. Buenos días, Buen día, hermosa. Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano. Ya poniéndote en contexto, Sí, lo tenemos acá. en principio estuve, y ya hablaremos más adelante sobre la ley de compra y contrataciones, Sí, sí. pero esto ha traído consigo una reacción nuestra del programa, de la producción, y he comentado qué está pasando en la familia, y la pregunta que deja es Taína. si considera la sociedad que la violencia en el entorno familiar está siendo subestimada por la sociedad y las instituciones. Diría yo que no está visibilizada. Y nos den el feedback el 829-451-3381. Dime tú, Carolina, Bueno, ¿cómo mira, tú calificas esto? ¿Es triste y desolador? es una lástima en principio desde el plano familiar per se. Esto es en el sector Taína. Sector Taína. San Francisco de Macorís, de manera esporádica, observamos hechos violentos y sería importante para nosotros poder medir, creo que en otras ocasiones se ha hecho, cuáles son las ciudades más tranquilas, las menos violentas y el comportamiento ciudadano más cívico entre una y otra. No creo que nosotros estemos en ese punto de nivel de civismo elevado. Aquí la gente es violenta en San Francisco de Macorís. Es muy guapa, bueno. De alguna forma así se va formando y a nivel histórico también y de lucha pues ha quedado demostrado. Pero hay algunos componentes sociales que nosotros deberíamos de estar prestándole atención, sobre todo en esta ciudad. Escuchar, ver, observar en el día de ayer que se viralizaba este hecho, eventos de esta magnitud, donde a nivel íntimo, familiar, porque no estamos hablando de un caso de un particular, lejano, de una riña de dos personas que no se conocían. Estamos hablando de dos hermanas, una de ellas menor, de 13 años. Cuando tú ves un incidente de esta magnitud, definitivamente algo debe llamarte la atención. En principio, como familia, ese núcleo que forman las sociedades, de eso es que las sociedades se supone que están compuestas de núcleos familiares.
Luego hay otros aspectos que tú empiezas a analizar. ¿Qué está incidiendo en el ciudadano, en el hogar? ¿Qué conductas, comportamientos como este, nosotros no lo veíamos? O sea, tú escuchar que un hermano, o sea, son cosas sagradas. Una hermana mayor que se supone que debe proteger, debe cuidar. Definitivamente se supone que debe de haber un tema de desorden, de disfuncionalidad en el hogar, cuando vemos hechos de este nivel. Con los hermanos normalmente discuten, hasta pelean cuando niños, es normal en esas etapas de niñez. Pero ya como adultos, una hermana mayor que apuñala a su hermana más pequeña, supuestamente, ¿verdad? De 13 años y emprende la huida, no es un comportamiento normal que se da de cualquier tipo de discusión que se dan en los hogares a veces. Y estos hechos violentos, muy violentos, y que la joven escape, emprendió la huida, o sea, salió a esconderse, Un modo, te dice que no es algo inocente ya está o consciente. que hubo una situación de o un comportamiento de arrepentimiento momentáneo, de ir a la justicia, no pasó esto, o de ir donde los padres, donde el padrino, donde la junta de vecinos, no, se desapareció. Y esto te dice mucho de la 6 tiros, de la conducta de quien supuestamente cometió el acto. Y saliéndonos de este caso como tal y yendo a lo que es la parte íntima del hogar, de la formación, señores, de la educación. Hace unos días hablaba, bueno, precisamente con nuestro compañero Fulvio, y yo le decía, la sociedad dominicana ha tenido un cambio enorme, por no decir radical, en lo que es la conducta, en lo que es el comportamiento. Hablar del dominicano del año 2000, el modelo de pensamiento, la visualización de la vida, de cómo actuar ante los diferentes eventos o situaciones que se presentan, cómo concibe el mundo ahora. Ese dominicano, ese ciudadano de 20, 25 años atrás, y por supuesto la juventud, no es ni seña. Y me refiero a esos comportamientos que tienen que ver con la educación, con el comportamiento adecuado, con la ética, con los valores. Aquí lo que prima es, y tiene mucho que ver con los avances que hemos tenido como sociedad y el progreso, porque hemos avanzado como país. La transculturación, por supuesto, la era digital y esas influencias que estamos teniendo hoy día y que nuestros jóvenes y adultos ha incidido y ha impactado de manera enorme en la conducta del ciudadano dominicano. Y ha habido una baja que hace que esto se sienta mayor. De actores importantes, me refiero cuando hablo de actores, amigos televidentes, hablo de los actores sociales que nosotros siempre teníamos en las iglesias. De hecho, con el obispo lo conversábamos. Yo le preguntaba, obispo, monseñor, ¿y los prejuveniles? Esos grupos religiosos donde los jóvenes, los adolescentes iban, aprendían a cantar, aprendían de la palabra. Y eso moldea al ciudadano.
que la junta de vecinos en ese rol de intermediador han ido yendo en picada, siempre eran los más adultos, los de mediana edad. Entonces ha ido desapareciendo estas organizaciones que servían y que jugaban un rol importantísimo en las comunidades y que definían las líneas de trabajo, de comportamiento, de situaciones que estaban pasando en ese barrio, por ejemplo, los escándalos, la basura, si había un individuo que no estaba teniendo un comportamiento adecuado. Desde las escuelas, la intervención que tenía un poco más directa el profesor, el maestro, con los padres, con los niños. Hoy eso se ha limitado, donde el maestro no puede siquiera mirar mal a un estudiante y debe de pasarlo obligado de curso, aún no haya pasado sus materias o con muy buenas calificaciones. Ya un muchacho no se quema, en buen dominicano. Y de alguna forma, estos elementos que vengo citando han ido cambiando la conducta, el comportamiento, la forma de pensar de los dominicanos. Nosotros como sociedad éramos más conservadores. Teníamos una conducta de más cuidado, de más respeto. Los niños, los adolescentes. La intervención en cada hogar a través de un teléfono de estos famosos influencers, tipo Casa de Alofoque, y estas plataformas de streaming, donde te venden que la conducta y el modelo adecuado para tú lograr cosas económicas y el que está más a la moda y el que es más moderno es el más ratatá y el que consigue dinero más rápido. Y todo eso te lleva a tú cambiar la forma de pensamiento, de trabajo, de formación, de educación, de respeto. Y por ende tú ves que los adolescentes, muchos, y los adultos más jóvenes, y los medianos y en sentido general, cuando entran a las instituciones públicas, tú escuchas, no, porque vamos para tal partido, porque ahí nos van a ofrecer, ahí vamos a conseguir, o yo quiero llegar a tal función para conseguir tal cosa, o lograr tales objetivos económicos y personales. Porque es que hay una descomposición social enorme. Hay una degradación social enorme, señores. Mira, Y es lo que nosotros hablábamos con el obispo acá. sí, mira, Carolina, anoche precisamente hizo un comentario posterior a la presentación del audiovisual Patria, que con mucha eh, pericia, diría yo, filosófica e histórica de Juárez Castillo Semán, en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís estábamos compartiendo esta experiencia, un audiovisual interesantísimo que luego hablaré ampliamente. Esto por motivo del mes de la patria y la Comisión Permanente de Celebración de San Francisco de Macorís. ¿Qué decíamos? Que hay una generación de jóvenes y de niños que está creciendo o ha venido desarrollándose en una de las etapas más bombardeada en lo que yo llamo socavamiento de la conciencia social. Así como no están entendiendo las efemérides, nuestros jóvenes no se les está instruyendo sobre el origen de nuestra sociedad, de nuestro país, no se les está instruyendo en ciertos valores que fueron la base fundamental de formación de nuestra sociedad. Y si en la familia se pierden ciertos valores como el respeto a los mayores, el respeto mutuo entre hermanos, donde no se practica el amor cotidiano, el cuidado, ¿verdad?
porque empieza a tener sentido cuando desde niño se nos dice, cuida a tu hermanito más pequeño, Claro. a Pre- cuando se desarrollan individualmente en la misma casa, en la misma habitación, es distante que se mantienen. Eso tiene que tener consecuencias que la estamos viendo en hechos de esa naturaleza. Mira, nos escribe Lenin, dice él que, o sea, desde analizar varios aspectos, que es lo que estamos estado haciendo acá. Yo hablaba de hogares disfuncionales. Hablaba de este aspecto que es vital, Francis, que es la formación en valores, en el respeto, en la confianza. Usted como hermano mayor decía, se supone que usted debe de proteger, o sea, Correcto. por naturaleza. De hecho, hasta cuando van caminando, el mayor agarra al más pequeño, Sí, lo cuida de que no se caiga. Y así hay un es. tema, Y se ve que es una adulta, esta mujer es una le mujer. debía un dinero, supuestamente, la niña a la adulta, y llegó a disparar. Entonces, aquí hay muchos elementos del tema íntimo, familiar, de la formación la manera en que se formó esos ambientes internos del hogar y externos. Hay que ver qué le pudo haber pasado a esa hermana o cómo fue su crecimiento a la adultez. ¿Qué tipo de individuo o dama, en este caso, si tiene ese cerebro trastornado? Señores, hay abusos familiares, abusos sexuales, abuso de adulto. Y por supuesto no estoy defendiendo. Pero la naturaleza humana te dice que se supone que esto no es lo que debe de ser. Entonces tú tienes que ver qué hay detrás de todo esto. Diría nuestro compañero, ahí el Estado debe de intervenir a ver qué pasa con esa joven, con esa dama. Nosotros, como sociedad, el Estado no cuenta, no tiene los mecanismos, la estructura, ni a nivel de salud, a nivel de psicología, psiquiatría, algún banco, para ir tomando los datos sobre este tipo de personas que han venido resurgiendo, señores, en los últimos años. Yo hablaba del 2000, y no es que antes no pasaran, por supuesto, pero mucho más aislado. Entonces, esto debe de llamarte como Estado e interesarte a identificar qué ha ido pasando como sociedad con este tipo de conductas tan violentas que no eran tan cotidianas. Y hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. 2 décadas atrás, 20 años atrás, señores, esto hubiera sido un escándalo. Sería una situación muchísimo más grave. Hoy se pasa como información, la gente la ve, se sorprende y ya. ¿Tú entiendes que estamos teniendo una parca o muy débil reacción? Con excepción de lo que hemos expresado aquí, porque para mí esto es consternante. Es decir, la sociedad debe ponerse en vilo, en botón, es decir, en alarma. Y el Y Estado el Estado, sobre intervenir. todo, estudiar estos procesos, estos casos que se dan para desentrañar eh, una idea de por qué suceden estas cosas y evitarlo a futuro. Esa palabra que utilizas, vamos a adecuarla en este contexto. Procesos de cambios de la sociedad dominicana. Nosotros hemos cambiado de una forma Bueno, es lo que yo que es decía. objeto de Es lo que estudio, yo decía, señores. Carolina, es que nosotros tenemos una sociedad que tiene ausencia de documentación, de información, de proyección de una familia, porque el hecho de, es lo mismo que tú me digas a mí, el hecho de ser pobre no se justifica
que tú no seas educado. Para nada. El hecho de ser pobre no te justifica que tú seas desproporcional en el trato con la sociedad. Para nada. ¿Verdad que no? Definitivamente, la educación no tiene que ver con dinero, con no, estatus. no tiene que. Entonces, lo que tiene que ver es con relaciones humanas y lo que es el núcleo o la unidad fundamental del desarrollo de una sociedad de cualquiera. Si nos ponemos uno contra otro, nos estamos autodestruyendo. Entonces, cuando yo te comentaba de que anoche hacía ese mismo comentario, de que debemos de entender que hay un número de esta sociedad, una cantidad de hombres y mujeres que ha crecido en una etapa en la que se le ha privado del conocimiento básico, pero sobre todo de la disfuncionalidad, porque yo conozco madres solteras que están criando muy bien a sus hijos y los resultados que tienen esos hijos es que van a ser ciudadanos de buen trato y ejemplares, como padres también. ¿Me entiendes? Hay que ver estas imágenes impactantes de este conflicto, en cómo se da. Y la gente se queda ahí, el grupito que está mirando, se quedan como si nada, de alguna manera, y eso refiere no involucrando, como que ella estaba, míralo, mira cómo que está. Eso quiere decir que no hay empatía y no hay reacción importante, porque lo primero que se hacía era en el barrio. Si se presentaba un conato de un pleito entre vecinos, es que iba inmediatamente y se involucraban los demás para evitar que sucediera algo. En este caso, ven el pleito, no hacen ninguna reacción, y tienes razón tú cuando dices que no hay empatía, no hay asombro. Totalmente, hemos perdido la capacidad de asombro. Y esperamos que Dios nos dé inteligencia para entender estas cosas. Es por ello que yo pido cada mañana con tanta vehemencia: Dios mío, danos inteligencia. Voy a dejar la pregunta del día. ¿Considera usted que la violencia en el entorno familiar está siendo subestimada por la sociedad y las instituciones? Denos el feedback. 829-451-3381.